el método agregar. Quedó pendiente el método agregar. Vamos a recordar qué va a ser el método agregar. Ya lo habíamos... A ver, aquí está, ¿verdad? Tenemos un objeto 1, el objeto 2 y un método que todavía no implementamos que se va a llamar agregar. La idea es que un objeto va a mandar a llamar el método para agregarle otro objeto. No lo va a sumar, lo va a agregar. Entonces, aquí el resultado sería que el nuevo objeto, que aquí estamos guardando en la referencia 7, va a tomar el primer objeto que dentro del método va a ser this y le va a pasar los elementos de su arreglo datos a los primeros elementos del arreglo datos de ese nuevo objeto. El nuevo objeto va a tener como número de elementos la suma de los dos que se están agregando. Aquí hay 5, aquí hay 4, entonces va a tener 9 elementos. ¿Sí? Ok, bueno. Realmente con lo que vamos a trabajar de cada uno de los objetos sería con el arreglo datos. Entonces, el objeto nuevo, así se va a llamar nuestro objeto que vamos a crear dentro del método como lo hicimos en la suma y en la resta. El objeto nuevo va a crear un arreglo datos cuyo tamaño va a tomar de la suma del tamaño de this y con el tamaño de A. Entonces, de ese tamaño va a ser. Y luego, con un ciclo, va a tomar los elementos de this que van a coincidir con los primeros elementos del arreglo del nuevo. O sea, estos coinciden, ¿verdad? Hasta aquí. En cambio, cuando copie los elementos del segundo arreglo, pues aquí sus elementos están numerados del 0 al 3 en el ejemplo, pero acá no van a quedar del 0 al 3, ¿verdad? Acá van a quedar en otros. Por ejemplo, podemos hacer un condicional para que el número que salga ahí, sí, que vaya, que compruebe de que si es menor al de acá, ajá. para que vaya Sí, sí puede ser una condición. Más o menos esa es la idea. Bueno, entonces vamos a plasmar esta idea en el método, ¿no? Sí, para hacer uno nuevo. Sí, el objeto, el nuevo, va a tener un arreglo datos con la suma de los elementos de this y de A. Bueno, o sea, la suma me refiero a la concatenación más bien. Bueno, vamos a implementar ese método, ¿no? A ver, entonces abrimos el ejercicio. Aplicación, ¿dónde quedó? Aplicación arreglo. Lo estamos haciendo todo en modo consola, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, aquí nos vamos a la clase arreglo. La clase arreglo ahora vamos a implementar el método agregar. El método agregar, inclusive aquí lo tenemos en el diagrama, ¿verdad? El método agregar es similar en cuanto a la firma del método sumar y suma y resta, porque pues incluye el manejo de 3 objetos, los dos que se agregan y el resultado de esa agregación. Entonces aquí vamos a poner, yo creo que me sirve esto. Voy a tomar el de la resta, puede ser el de la suma. Los comentarios son muy parecidos. Entonces aquí sería así. Este método involucra 3 objetos de la clase arreglo. El que manda a llamar siempre va a involucrar por lo menos uno, el que manda a llamar el método, que es this. El que llega como parámetro, que le vamos a llamar A, y el que resulta de concatenar this con A. Que va a ser, se va a llamar nuevo. Y aquí pues lo único que va a cambiar es el nombre del método, que va a ser agregar. Así, ¿verdad? Agregar. Aquí no hay restricción del tamaño de los arreglos. Pueden ser de cualquier tamaño, porque como se van a pegar, pues entonces pueden ser de cualquier tamaño. Podemos crear directamente el nuevo objeto. Aquí, en la aplicación lo vamos a mandar llamar. ¿Dónde quedó? No, aquí. ¿Dónde quedó la...? A ver, ya se me perdió. Acá, ¿verdad? Es hasta acá. Bueno, en la aplicación vamos a usar la referencia 1, la 2 y el resultado lo vamos a poner en la 7. Pero dentro del método sabemos que este es this, este es A y este es el nuevo.
Entonces, dentro del método vamos a trabajar con estas referencias. Ok, entonces le decimos el arreglo nuevo, va a ser igual a un nuevo arreglo. ¿De qué tamaño va a ser el arreglo de datos que tiene este objeto? Del tamaño de dis más el tamaño de A. ¿Sí, va? Entonces le diríamos A punto, no, primero, get número de elementos, esos son los de dis. Y luego más A punto get número de elementos. En el ejemplo que tenemos ahí, son 5 elementos de dis y 4 elementos de A. Entonces va a quedar de 9. Ya creamos, este es el que vamos a regresar, obviamente. Vamos a regresar el 9. Pero todavía apenas lo creamos, pero no le hemos pasado la información. Ahora, como dice acá en la explicación, aquí, básicamente vamos a trabajar con el arreglo de datos de nuevo, el arreglo de datos de dis y el arreglo de datos de A. Entonces, vamos a implementar un primer ciclo que va a recorrer simultáneamente dis y nuevo. Y va a coincidir exactamente la posición de cada elemento de dis con cada elemento en el nuevo. Esto va a coincidir exactamente. Entonces ahí es un pase directo, es una copia directa. Le diríamos, bueno, aquí para un comentario para que tener idea de lo que estamos haciendo, copiamos los valores de dis a nuevo. De dis los vamos a obtener con get valor y en el nuevo los vamos a poner con set valor. Entonces es un ciclo. Un for con la i de 0. Aquí el tamaño no va a ser del nuevo, porque la idea es pasar lo que tiene dis a nuevo y nuevo va a tener más elementos que dis. Entonces si lo hacemos desde 0 hasta el tamaño de nuevo, cuando ya no hay elementos de dis me va a lanzar una excepción. Entonces el que manda aquí en este ciclo es dis. Nada más vamos a recorrer del 0 al 4. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería i menor que dis, o no ponerle dis, get número de elementos. Y de 1 en 1. Y entonces lo que vamos a hacer es copiar de dis y ponerlo en nuevo. Entonces le diríamos nuevo punto, vamos a poner un valor en la posición i. ¿Y de dónde vamos a tomar el valor? Pues de dis. Entonces sería get valor de la posición i. Ahí coincide cada elemento de dis con cada elemento de nuevo. Estamos copiando el 12 para acá, el 67 en el ciclo. Hasta aquí llegamos. Entonces, en este punto aquí, el arreglo datos que está dentro del objeto nuevo solo va a traer hasta el 18. Aquí va a traer ceros. Esos los vamos a copiar, pero de acá, del objeto A. Bueno, entonces ahora le decimos, ahora copiamos los valores de A a 9. ¿Sí? Muy bien. El ciclo, ¿cuántos elementos tiene que recorrer? ¿Quién me va a decir cuántos elementos va a recorrer ese ciclo? La A, ¿verdad? Porque la A me dice, nada más tengo estos elementos. Entonces, es lo que vas a recorrer. Entonces, le decimos for int i igual 0 y menor que a punto get número de elementos y luego y más. Aquí, ¿por qué no aplica una asignación directa? ¿Qué pasaría si hiciera lo mismo que acá? Pues el 4.5 se iría al 0, ¿eh? Y luego el 3.9 se iría al 1 y se borrarían estos. O sea, borraría los que ya tenía y aparte acá no se pondrían como debe ser. Entonces, hay una diferencia, un traslape entre la posición de A y la posición de dis. Perdón, de nuevo. ¿Qué desfase hay? Cuando la i vale 0, yo lo tengo que poner en la posición 5. Cuando la i vale 1, lo tengo que poner en la posición 6. Sí se mantiene una relación, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa relación? Esto va a ocupar nada más.
¿Sería lo de dis más 1? A ver, sería nada más esto, ¿verdad? Aquí nada más. Esta partecita. En esta parte no coincide el subíndice de A, que es el que está recorriendo el ciclo, con el subíndice del nuevo. Pero sí hay una relación. A ver, ¿qué diferencia hay entre 0 y 5? 5 va, y entre 1 y 6. Y entre 1 y... Siempre hay una misma diferencia, ¿no? De 5. ¿Y ese 5 qué? ¿De dónde sale ese 5? ¿O qué significa ese 5? Pues es el tamaño que tiene dis, ¿no? O sea, aquí hay 5 elementos que ya se copiaron. Eso me los debo brincar. Entonces, en cada uno me debo brincar estos 5 elementos. La diferencia es 5 y 5 es el tamaño de dis. Entonces, quiere decir que este subíndice, ¿cómo lo vamos a calcular? Nada más estos de aquí. Esto, bueno, dejen poner ahí unas flechas. A ver, voy a poner una flecha ahí. Este subíndice lo está manejando la I. Pero este subíndice no es exactamente la I. Bueno, esto es el ciclo de la I. Ahí no hay problema. Pero este es la I más ¿cuánto? Más get número de elementos, ¿va? Bueno, número de elementos. No le puse nada, por lo tanto es dis. A ver, dejen ponerlo acá abajo porque... No sé, están diciendo que no tosa o qué. Sí, ¿verdad? Tosa y lo que dicen que... A ver, entonces, para el ciclo se está recorriendo para atender los subíndices de A, pero deben caer en un subíndice diferente de nuevo, y ese subíndice es la I más el número de elementos de dis. 0 más 5, 1 más 5, 2 más 5, 3 más 5. Todos es más 5, más 5, más 5. Y 5 es el tamaño del número de elementos de dis. Entonces, pues vamos a hacer ese ajuste por acá. Le diríamos, vas a poner por cada vuelta que dé ese ciclo, en nuevo, vas a poner un valor. No lo vas a poner en la posición I porque pues no, si no empezaría otra vez del 0. Lo vas a poner en la posición I más get número de elementos. Pero sí vas a tomar el valor que vas a poner, lo vas a tomar del arreglo A. ¿Sí? O sea, sí lo va a tomar de aquí. Del arreglo A sí lo va a tomar según lo que valga la I. O sea, si la I vale 0, va a tomar la posición 0. Si la I vale 1, va a tomar la posición 1. Nada más, en donde lo va a poner es diferente. Entonces aquí sería A.getValor I. A ver, ¿cómo quedó? En la copia de dis a nuevo no hubo problema, coincidieron los subíndices. Pero en la copia de A a nuevo tuvimos que hacer un desfase en los subíndices. ¿Sí? El ciclo va del 0 al 4 en el ejemplo que tenemos, no, del 0 al 3 en el ejemplo que tenemos. Entonces, el valor sí lo va a tomar de la posición 0 porque es como va el ciclo, pero lo va a poner en otra posición de nuevo. Lo va a poner en lo que valga la I más el tamaño del arreglo anterior. A ver, ya quedó. Vamos a checar. Tal vez se les pudo haber ocurrido de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, entonces vamos a probar. Como dice aquí nuestro ejemplo, el arreglo 7 va a ser 1 agregándole el 2. Vamos a ir aquí a la aplicación. Sería arreglo 7 es igual a 1 punto agregar y le agregamos el 2. ¿Sí? Ya sabemos que 1 se va a convertir en dis dentro del método, 2 se va a convertir en A, es el mismo. 1 y dis es el mismo objeto.
2 y A es el mismo objeto. Nomás que se llaman de diferente forma en diferentes contextos. Bueno, ahora vamos a mostrar el 7. El 7. Muy bien. Vamos a probar. A ver, aquí está el 7. Bueno, el 1 y el 2 ya los habíamos visto, pero el 7. El 7 debe traer estos elementos. Ahí está. El 2, 67, 9, 5, 18. Eso los copió de 1. Y luego está el 0.8. Los cambiamos del 2. A ver, no sé si los cambiamos los del 2. Le voy a dar salida al 2 porque trae otros valores, ¿eh? A lo mejor me equivoqué yo ahí. Vamos a darle salida al 2. Los del 1 sí coincidieron, pero los del 2 no. El 2. Ya le habíamos dado salida antes, pero aquí para que se vean juntos. A ver. A ver, aquí sí, es que el 2, en alguna parte le cambié o le puse otros datos. Ah, es que ya sé, en el 2 estamos poniendo... ¿A dónde está el 2? Yo los copié mal, porque son estos datos. ¿Yo por qué tiene otros? Pues es lo que quiero ver. No veo en dónde. Empecé con estos que son los que yo puse, ¿verdad? A ver, ayúdenme a detectar en dónde cambiaron los valores del 2. No, son los mismos, están en otro orden. Ah, ok, tienes razón. Pero debe haber alguna explicación, ¿no? ¿Por qué no están en el mismo orden que están acá? Seguramente le pusimos a que lo ordenara, ¿no? A ver, aquí está el 2 ordenar. Por eso no me coincidía. ¿Sí? O sea, originalmente sí le pasamos estos datos en este orden y yo los tomé antes de ordenarlos. Si le digo que no los ordene, así, pues sí debe coincidir, ¿no? A ver. Ahora sí, 4.5, 3.9, 8, pero son del 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Acá están. El 7 tiene 9 elementos del 0 al 8. Y aquí está el 2. Bueno, ya me los mostró como estaban originalmente porque los habíamos ordenado. Y ya no están sin ordenar. Bueno, se supone que ya acabamos este ejercicio, pero fíjense que hay algo interesante. Bueno, creo que todo es interesante, pero hay algo aquí, miren. Nosotros, inclusive ya lo había mencionado por acá, creo, aquí. Bueno, lo voy a mencionar otra vez por acá. Si yo tengo una matriz, un vector, m menos n, no uso a y b porque a lo tenemos como parámetro, para no confundirnos. Ustedes me dicen si esto es igual que esto. ¿Es igual? ¿Sí? Nomás estamos... Y entonces, ¿es igual que esto? ¿Sí es igual? Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros ya tenemos es una resta, al final de cuentas es una resta, pero tenemos un método en la clase que suma y otro método que multiplica por un escalar. Entonces, aquí la n la estamos multiplicando por un escalar, menos 1, le va a cambiar el signo a todos los elementos. Entonces, quiere decir que la resta la puedo hacer con una suma. A ver. Pero ¿Cuál sería la ventaja? ¿Cuál sería la diferencia? No, más que se ve más padre. No, sí hay diferencia. Mira, la diferencia sería, voy a irme a la clase de arreglo.
separados, ¿no? Y cada uno tiene su método. La resta la voy a comentar todo esto. ¿Sí? Y voy a poner otra vez la resta. Public arreglo resta y va a recibir como parámetro otro arreglo. Arreglo A. Entonces, siguen involucrándose los tres objetos de la clase, pero lo podemos hacer así. Sí, estamos claros que lo que se está haciendo es restar dis menos A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero da lo mismo que sumemos dis más A, pero siempre y cuando la A la multipliquemos por menos 1. Así es que esto yo le puedo decir, dis, bueno, suma, sí, suma es un método que ya tenemos. Como no le pongo ninguna referencia, pues lo está mandando llamar dis. Suma de A punto multiplicación menos 1. Y hasta la resta. ¿Está bien? O sea, en lugar de todo esto, con una sola instrucción podemos hacer la resta. Bueno, si quieren le ponemos dis para que se entienda que lo está haciendo dis. La idea es restar dis menos A. Lo que estamos haciendo es sumar dis más la A multiplicada por menos 1. Entonces, en una sola instrucción podemos nosotros simplificar la resta. Por eso sí es diferente. Es lo mismo que hicimos acá. Nada más que en lugar de todo esto, lo hicimos en una sola. Estamos aprovechando el método suma y el método multiplicación por escalar. ¿Sí? Estamos haciendo la resta. Y debe seguir trabajando igual. O sea, primero, acuérdate, aquí primero haría esta operación. La A la multiplicaría por menos 1. Entonces, a cada elemento de A le va a cambiar el signo. Y luego eso me va a regresar una matriz. Perdón, un arreglo, pero con todos los valores cambiados de signo. Y entonces, como ya están cambiados de signos, a la hora de que los sume, realmente los estoy restando. Entonces, ¿sí? Muy bien, bueno. Entonces, ahora sí ya lo acabamos. Pero viene otro más padre. A ver. Ahora viene este. Vamos a hacer una calculadora de matrices. Visual. No hice el otro visual porque luego nos tardamos un buen rato, ¿no? Pero sí, sí lo vamos a hacer en visual. Es la misma idea, pero ahora en lugar de ser un arreglo unidimensional va a ser una matriz, un arreglo bidimensional. Aquí vamos a hacer algo muy simple, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación por escalar y multiplicación de matrices. No, pues ojalá podríamos llegar hasta la matriz inversa, pero se requiere mucho tiempo para estarlo haciendo y explicando. La transpuesta, todo eso, ¿eh? La inversa está muy interesante. Sí. La multiplicación ya no está tan fácil, ¿verdad? Ahí está más difícil, ¿verdad? Bueno, ahorita no nos preocupamos porque vamos a empezar primero por el análisis de nuestra clase. ¿Cuál sería la clase? ¿Cuál fue la clase acá? El arreglo. Entonces, ¿acá cuál va a ser la clase? Matriz, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar por aquí un diagrama de clase. Va a ser una calculadora de matrices, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí no, pero vamos a ponerlo en negro. A ver, una calculadora.
Lo voy a poner así. Que no cambie el color. Según yo sí. A ver ahí. A ver si con ese espacio es suficiente. Ahorita voy a poner nada más pues los métodos de cálculo, ¿verdad? Ya sabemos que faltan los constructores, los get, etc. Bueno, entonces esta va a ser una clase. Y vamos aquí así. Va a ser la clase matriz. Mande. Bueno, los atributos, sí van a ser renglones y columnas, pero no precisamente. Nuestro atributo va a ser una matriz y el tamaño va a ser digamos, un elemento que va a tener la matriz. No vamos a tener como atributo renglón y columna. Esto que vamos a hacer es la idea básica del JTable. Hagan de cuenta que vamos a hacer un JTable, pero archirrecontra súper sencillo. ¿Sí? Pero es la misma idea, es la misma idea. Un JTable es una matriz de object, un JTable. Y nosotros vamos a hacer una matriz de dobles, mucho más sencilla, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el atributo de mi clase? Una matriz. Renglones y columnas no, renglones y columnas va a ser un elemento de la matriz. ¿Sí? Así como, ¿cómo le asignamos el número de renglones y columnas al JTable? No, bueno. A ver, ¿sí se acuerdan cómo le ponemos renglones y columnas en JTable? A través de métodos, ¿no? Que se llaman setRowCount y setColumnCount. ¿Sí? Bueno, en lugar de eso nosotros lo vamos a hacer a través de constructores. Pero nuestro atributo va a ser una matriz de tipo doble. Se va a llamar también datos. Y va a ser una matriz de tipo doble. Así y así. Pero, pues tiene dos dimensiones, entonces va a ser algo así. Nuestro atributo va a ser una matriz de tipo, un arreglo dimensional de tipo doble. ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a empezar a poner aquí nuestras, aparte de constructores, get, va a tener un get valor y un set valor, como les digo, la analogía va a ser como en el JTable. Tiene un set value add, nosotros vamos a tener un set valor. Tiene un get value add, vamos a tener un get valor. Va a tener un get row count, nosotros vamos a tener un get número renglones. Ok, bueno, entonces la suma de matrices. Una suma de matrices, ¿cuántas matrices involucra? No, una suma de matrices. Una sola suma. Aquí está. Hagan de cuenta que es esto mismo, pero en lugar de ser unidimensional es matriz. Pues 2 y el resultado, ¿verdad? Son 3. Pero ya sabemos que en el diagrama no se ve la primera porque es el dis, es el que manda a llamar el método. Bueno, entonces aquí vamos a poner nuestro método suma. Suma es público. Suma va a tener como parámetro una matriz. ¿Sí? Y va a regresar como resultado una matriz. ¿Sí? ¿Dónde están las 3 matrices que involucra la suma? Ah, la primera no se ve aquí, es dis. En la aplicación sí se va a ver. En el método es dis. Ok, bueno. Luego, vamos a hacer la resta. Resta, también la resta, pues lo mismo, involucra 3 objetos de la clase matriz. Así. Así. La multiplicación. Dice multiplicación y multiplicación por escalar. Entonces, aquí sí vamos a hacer multiplicación de matrices. Entonces sería multiplicación. También incluye tres objetos de la clase. Las dos que se multiplican y el resultado. Dis, el parámetro y lo que va a regresar el método.
Entonces aquí sería M también matriz y lo que va a regresar pues es una matriz. Luego tendríamos el otro método multiplicación, pero por escalar. Ahí, como ya vimos en el ejercicio anterior, pues nada más va a involucrar dos matrices, la matriz que va a multiplicar al escalar y el resultado de esa multiplicación. Entonces, va a ser multiplicación. Dijimos que los métodos se pueden llamar igual, siempre y cuando tengan parámetros diferentes. Eso se le llama sobrecarga de métodos. Yo puedo tener muchas multiplicaciones, siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Bueno, aquí no va a recibir como parámetro una matriz, va a recibir un valor de tipo doble. Como nuestro método de multiplicar y escalar acá, sobrecarga de métodos. ¿Sí? La multiplicación por un escalar va a ser como este. No va a recibir una matriz, va a recibir un valor doble. Entonces aquí sería doble y va a regresar como resultado una matriz. Bueno, esas son las cuatro operaciones que nos están pidiendo. Por ahí pueden resultar algunas otras, ¿no? Estas son las que sí debemos hacer. Muy bien. Voy a poner aquí algún ejemplo como lo hice con el otro, pero con objetos que van a incluir una matriz dentro de como su atributo. Bueno, entonces voy a poner, a ver, aquí una matriz. Algo así. Así. Luego así. A esta le voy a llamar la matriz A. Este va a ser un objeto, ¿eh? Y va a tener un arreglo. Voy a inventarlo el arreglo. De 4 por 3. Este arreglo pues se llama datos. ¿Sí? Y sus dimensiones, vamos a ponerlas por aquí. Ahí. Vamos a ver sus subíndices, pues este sería el 0, el 1, el 2. Tendría 3 renglones y 4 columnas. Así. Y obviamente aquí tendría sus métodos de suma y... No voy a poner toda la... Algo así. ¿Sí? Y pues ya le voy a poner aquí algunos elementos. Por ejemplo, datos, ¿sí? Voy a poner aquí datos. De alguna manera van a llegar los datos aquí. Bueno, entonces, esa sería la matriz A. Voy a poner una segunda matriz. Digo, para entender mejor lo que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí sería la matriz B. Y la matriz B, ¿cuál sería una condición para que dos matrices se puedan sumar? Que tengan el mismo tamaño, ¿va? ¿Ok? Las mismas dimensiones, ok. Entonces, voy a poner aquí otros datos. Yo tengo, así es. Sí, sí lo va a poder. Por eso te digo que es casi como como el JTable. La idea es la misma. Mande.
cuando hagamos el visual no vamos a usar los fototeos. Sí, Lo vamos a usar. sí lo vamos a hacer. Y como decir que es como de aplicar. Sí, sí lo vamos a usar para la representación de la matriz. Sí. A ver, ahí ya creo que voy a terminar con un 5. A ver, ahí tenemos, y la idea es sumar estas dos matrices. Vamos a sumar. ¿Cuál sería el resultado? 8, 9, 0. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Aquí un igual. Sería 8. Aquí sería 8. Y luego 1, 9, 0. Y luego esta 13. Y luego 9. ¿Qué más? 11. Y 13. 13, ¿verdad? Y luego acá, ese es el resultado, ¿verdad? Sería 5, 9. Otra vez 9, 9 y 6, ¿verdad? 9 y 6. Así quedaría, ¿sí? Bueno, eso luego lo vamos a comprobar cuando... Es claro que aquí, ¿cómo haríamos el código para hacer esta operación en la aplicación? Tendría que ser algo así, matriz C, pero esta sería la matriz C. Aquí me faltó. Matriz C es igual a A punto suma con B. Así sería, ¿verdad? Aunque ya sabemos, y de acuerdo, inclusive en el diagrama ya lo tenemos establecido, el nombre del parámetro, pues entonces aquí ya sabemos que esto, el A se va a convertir en ¿qué? El A. ¿El A en qué se va a convertir? Dentro del método. En dis. El B se va a convertir en ¿cuál? Ya tenemos nombre del parámetro acá. M va. Y C va a resultar de lo que se haga dentro del método. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que va a ser dis. Y luego va a ser M dentro del método. Y aquí pues es un nombre que nosotros le pongamos. Vamos a poner la matriz nueva. Sí, vamos a ponerle aquí la. Eso es cuando hagamos el método que suma. Muy bien, entonces vamos a empezar pues con la codificación, aunque sea lo primero, ¿no? Eso es la idea. Vean cómo es muy parecida a la anterior, nada más que ahora pues el atributo no es un arreglo unidimensional, es un arreglo bidimensional. Ahí van a cambiar algunas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra codificación. Tenemos aquí la clase. A ver, vamos a crear pues una aplicación. Dejen quitar esto. Vamos a crear una aplicación que se va a llamar, aplicación matriz se va a llamar. PA 2025-0320, ¿verdad? Aplicación matriz. Y bueno, ahorita todavía no podemos hacer nada en la aplicación. Necesitamos primero nuestra clase. Vamos a hacer, por lo menos empezar la clase. Agregamos pues una nueva Java class. Y se va a llamar matriz. Sí, observan como aparentemente o podremos pensar que renglones y columnas pues podrían ser un atributo de la matriz. Sí podría ser, pero ¿por qué no lo son? Porque esa información se la podemos pedir al arreglo. Al arreglo datos, una de sus propiedades son el número de renglones y el número de columnas. Por eso no lo tenemos que poner como un atributo nosotros.
se lo vamos a pedir al mismo arreglo. Bueno, entonces, atributo sería private doble datos, más bien doble, y luego doble juego de corchete porque va a ser bidimensional, y luego datos, ¿verdad? En este punto no sabemos de qué tamaño es la matriz. Eso lo van a decidir los constructores. Así es que el primer constructor, aquí no vienen los constructores, pero el primer constructor acuérdense que el constructor no regresa nada ni void, no va a recibir parámetros. Por lo tanto, va a ser una matriz por default. ¿Cuál es la matriz más pequeña que podemos crear? ¿De cuánto por cuánto? No, uno por uno, ¿no? Una matriz de uno por uno. Bueno, entonces aquí vamos a decir datos es igual a new doble. Aquí lo que estamos haciendo es declaramos la matriz, o sea, datos en un lado y la dimensionamos en el constructor. Entonces aquí le vamos a poner de uno por uno. Así va. Luego, segundo constructor. El segundo constructor va a recibir como parámetros las dimensiones que quiera el usuario asignarle a esa matriz. Entonces va a recibir el número de renglones y el número de columnas. Vamos a validar por aquello de que el usuario no sea que me dé un negativo por aquí y me cause problemas. Entonces vamos a decir cuáles son los valores que sí son correctos, los válidos para renglón y columna. Si renglón debe ser mayor de 0, ¿no? Mayor de 0, pero también la columna tiene que ser mayor de 0. Y columna es mayor de 0, entonces si son valores correctos, vamos a crear datos es igual a new doble y las dos dimensiones, bueno, ahí pone columna y columna, pero la primera pues, es renglón, ¿no? Renglón y columna. Y ¿se acuerdan del constructor que recibe como parámetro un arreglo y luego lo copiaba a datos? Pues va a ser lo mismo. Vamos a tener un tercer constructor que va a recibir como parámetro un arreglo bidimensional que voy a llamar D. Entonces sería doble, juego de corchetes y un nombre de referencia que yo le quiera dar. Le voy a dar D. Mande. En la otra, en el otro constructor no ponemos un else. Ah, tienes razón, ¿verdad? Sí, si no, nada más lo va a crear. ¿Qué pasa si no ponemos el else? Que no va a crear el arreglo. Pero bueno, sí, creo que es conveniente poner un else. Si los valores no son válidos, entonces datos que se cree de uno por uno, ¿no? Como en el constructor por default, de uno por uno. Por si viene mal alguno de los valores de renglón o columna. Bueno, aquí la idea es sacar una copia de D en datos. Es que primero creamos la matriz datos y luego le copiamos los valores de D a datos. Ahí necesitamos dos ciclos. Entonces aquí le diríamos que datos es igual a new doble. Y aquí de dónde vamos a tomar, de qué tamaño, de dónde vamos a tomar las dimensiones de D. ¿Cuántos renglones tiene D? ¿Cómo lo podría saber? No, aquí no aplica el row count porque no es un JTable. ¿Cómo sabemos el número de elementos de un arreglo? D.length. D.length me da el tamaño de la primera dimensión. ¿Y cómo sé el tamaño de la segunda dimensión? D subíndice 0. Estoy suponiendo que por lo menos va a tener un D subíndice 0.
punto len. Ahí le estamos dando la dimensión a datos y la estamos tomando de D. Pero no es suficiente, ¿verdad? Ahí nada más me crearía, por ejemplo, si yo le paso una matriz como esta, me crearía nada más de 3 por 4, pero con puros ceros. Que al cabo este ciclo está rápido. Son 2 ciclos. Vamos a copiar los valores de D a datos. Ya creamos datos, ahora hay que copiarle los valores. Salud. Entonces, son 2 ciclos. El de los renglones. Aquí ya puede ser D o puede ser datos porque son del mismo tamaño D.len. Y luego R++. Voy a usar R y C para renglones y columnas. Y luego for in C igual 0, C menor que D subíndice C. Aquí puede ser D subíndice 0 o D subíndice I, perdón, R. D subíndice 0 punto len C++. Y luego, pues ya nada más sería el elemento que está en RC en D, pasárselo al elemento de RC en datos. Datos, renglón R, columna C, es igual a D de la misma posición. No le gusta la D. D, miren. Ahí está. D, renglón, columna. Y ahí tenemos los 3 constructores. Este constructor va a recibir un arreglo bidimensional y con ese arreglo va a crear el arreglo datos del mismo tamaño y luego le va a pasar toda la información. Es la misma idea del otro constructor del ejercicio pasado. Bueno, ya mañana los probamos, ¿no?